cordiales, qué gusto volver a encontrarnos en esta semana con un espacio más, con un invitado y por supuesto con un tema que nos invita mucho a confluir en criterios y por supuesto también en actividades, en acciones y por qué en propuestas para mejorar y cambiar una realidad. Una realidad de la que hemos venido también tratando con ustedes, presentándoles algunos programas, pero en esta oportunidad vamos a conversar con quien está al frente de un proyecto muy bonito acá en Cotopaxi y que trabaja también con las niñas a propósito de que el 11 de octubre se vivió este Día de la Niña. Pero ¿por qué? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo sale? ¿Y para qué? Vamos a conversar con el ingeniero Vinicius Cifuentes, gerente de Plan Internacional de la oficina acá en Latacunga, que nos acompaña en esta noche para hablar de este tema. Ingeniero, qué gusto volver a encontrarle y bienvenido. Gracias por su tiempo. Muy buenas noches. En primer lugar, un agradecimiento muy fraterno de este Plan Internacional por la oportunidad que nos brindan los medios de comunicación, ahora los medios digitales también, que es un espacio importantísimo para poder conversar, dialogar sobre temas importantes, especialmente de los que afectan a las niñas. Justo el 11 de octubre celebramos el Día Nacional e Internacional de la Niña y hemos llevado adelante algunas actividades, algunos eventos y que continuarán obviamente porque el trabajo por los derechos de las niñas es durante todo el año. Y contarles un poquito también del antecedente de esto, ¿no? Que desde el año de 1995 la Conferencia Mundial sobre la Mujer y los países adoptaron por unanimidad esta declaración y plataforma de acciones. Y más allá de trabajar con las mujeres, pusieron este énfasis con las niñas. Y desde ahí se viene mucho haciendo estos proyectos a nivel mundial, a nivel local, acá en el Ecuador, sobre este tema. Ahora, este 11 de octubre se hicieron muchas actividades. ¿Con qué eslogan, con qué mención se vino para este 2021 el Día de la Niña? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Creo que es importante poner un poco los antecedentes de dónde viene el Día Internacional, Nacional de la Niña, ¿no? Bueno, esto surge primero por la campaña Por Ser Niña. Esta campaña se inició hace aproximadamente unos 5 o 6 años, cuando altos directivos de Plan a nivel mundial visitaban un país en el África donde también trabajamos con un grupo de periodistas y tipo 10 de la mañana. Entonces encontraron a una niña cargando un ponto de agua y le preguntaron, ¿qué haces? Estoy cargando agua a mi casa. ¿Y por qué? ¿Y por qué no estás en la escuela? Le preguntaron, porque es hora de que estés en la escuela estudiando. ¿Por qué no estás en la escuela? Y ella simplemente respondió por ser niña. Entonces ahí surge los primeros elementos fundamentales para impulsar la campaña Por Ser Niña. Esta campaña inicia con algunas acciones, algunos elementos. Justamente lo primero fue hacer esta incidencia para que se declare el Día Internacional de la Niña el 11 de octubre. Y luego también aquí en el país, a través de la Asamblea Nacional, se hizo una incidencia y se declaró también el Día Nacional de la Niña. Entonces, el 11 de octubre es una fecha muy, muy importante, ¿no? No es de celebración, es más de conmemoración, porque este es un espacio importantísimo para evidenciar las brechas que existen en el cumplimiento de los derechos entre los niños y niñas. A partir de ahí se hacen varias acciones, como la adhesión de personas importantes, de instituciones, de organizaciones a nivel mundial, para que se adhieran a la campaña, porque ahí encontramos varias barreras que no permitían que las niñas puedan cumplir sus derechos. Aquí a nivel nacional, a nivel del país, identificamos como las 4 principales barreras el tema del embarazo en adolescente, el acceso a la educación, también el trabajo infantil doméstico que lo hacen las niñas, y el tema de violencia, que son las 4 barreras fundamentales que identificamos y que estaban ligadas a las barreras que declaró Plan a nivel mundial. Entonces, varias personas, varias instituciones, personas representativas, alcaldes, prefectos,
ministros, se adhirieron a esta campaña, decir, sí, estamos de acuerdo con la campaña por ser niña, hay que trabajar por las niñas. Claro, también hubo el lado opuesto, ¿no? De muchas personas que, incluso instituciones, que cuestionaban y decían, ¿por qué el Día de la Niña si ya tenemos el Día del Niño y la Familia, que es el 1 de junio? Entonces no hay necesidad de crear un día más del... Pero no es que el Día del Niño es una celebración, ¿no? Exactamente. Entonces, esto tuvo varias connotaciones. Ventajosamente, hubo muchísima aceptación desde instituciones del Estado, de empresas privadas, personas muy representativas, que apoyaron a esta campaña y que tuvo mucho éxito, mucha fuerza, y a partir de ahí surge el movimiento por ser niña. O sea, ya no era una campaña en la cual solo yo decía, bueno, estoy de acuerdo, alzo la mano a favor de las niñas, y entre comillas hasta ahí llegábamos, ¿no? Sino más bien esto va tomando fuerza porque, claro, el trabajar por los derechos de las niñas implica muchas cosas, ¿no? Primero lo que usted menciona, analizar las brechas que existen, ¿por qué? Y no se trata obviamente de dejar a un lado a los niños, a los hombres, no, definitivamente no se trata de eso, no estamos haciendo eso, porque había esos entendimientos. Y por lo general, la gente que no estaba de acuerdo, digamos que un 99.9% eran los hombres. Las mujeres, las niñas estaban contentísimas de que decían, al fin hay un día que nos reconoce, como es el 11 de octubre. Estaban contentas y felices, ¿no? De ahí surge el movimiento por ser niña, que ya tiene otra connotación mucho más fuerte para hacer incidencia en todos los tomadores de decisiones. Y a partir de ahí iniciamos unos procesos de formación, de acompañamiento a varias chicas, incluso chicos, porque el movimiento por ser niña no solo lo conforman... No es excluyente. No, es excluyente, definitivamente. Claro. De ahí surgen varias líderes potenciales, fuertes, con una nueva forma de liderazgo, ¿no? Donde empiezan a cuestionar los patrones culturales, estas normas sociales que influyen fuertemente en estas brechas, ¿no? Para que estas brechas se mantengan. Incluso aquí en Cotopaxi tenemos unas lideresas muy potentes que han participado en espacios nacionales e internacionales. En foros les invitan y tienen un potencial, tienen una fuerza, ¿no? Una motivación, un convencimiento, que es lo importante de todo este proceso. Y algo muy importante que mencionaba una de estas chicas líderes, decía, lo primero que me tocó hacer a mí es cambiar la forma de pensar en mi casa, con mi papá y mi mamá incluso. O sea, ahí empezaron, desde ahí empieza la transformación, porque lamentablemente las brechas o los patrones culturales y normas sociales empiezan en el entorno familiar. Y estos patrones culturales es un ejercicio de poder, ¿no es cierto? O sea, yo soy hombre, tengo poder sobre la mujer, yo soy adulto, tengo poder sobre el niño o la niña. Y como yo soy hombre, yo soy el que estoy trayendo el sustento económico, por lo tanto yo tengo que decidir qué hacer, ¿no? Y ahí empiezan nuevas formas de violencia muy sutiles hacia las niñas especialmente, porque a veces hay un entendimiento de que la violencia tiene que ver o está ligada muy fuertemente al tema de la agresión física. Y no es solo eso, ¿no? No es solo eso. Hay varias formas de violencia. Por ejemplo, el hecho de no tomarles en cuenta, el hecho de discriminarles. Nosotros habíamos determinado como condiciones para que la violencia esté mucho más presente, mucho más fuerte. Por ejemplo, el hecho de ser niña, el hecho de ser mujer, el hecho de ser indígena, el hecho de ser pobre, incluso si es que tienen alguna discapacidad. Y ahora, incluso si están en movilidad humana, también es una condición bastante fuerte para el tema de violencia. Y obviamente, como decíamos, la violencia no es solo la agresión física, el abuso sexual, sino también hay varias formas de violencia, como no tomarles en cuenta, excluirles, discriminarles, no darles acceso a las oportunidades y a los servicios como tienen los niños, los hombres, los jóvenes. Y desde ahí empieza todo este proceso, digamos, esta lucha, este cambio, ¿no? Para lograr que primero los tomadores de decisiones, que son los garantes de derechos, y obviamente son los representantes del Estado, como un garante de derechos de todas las personas, de todos los sujetos de derechos, y especialmente de los niños y niñas, ¿no? Ahora, el tema de trabajar, usted ha puesto ya en la mesa muchas cosas que, bueno, para conversar y para mostrarles estadísticas necesitaría muchísimo tiempo, pero ya aterrizando en la realidad, esta campaña que inició por este trabajo que se hizo,
y se descubrió esta respuesta dura, dura pero real, digamos, ¿no? Por ser niña. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? ¿Qué es lo que pasa en Cotopaxi, hablemos, ¿no? Precisamente en Cotopaxi? ¿Cuántas cosas están pasando por ser niña? Muchas gracias por esa pregunta. Es muy importante y muy interesante lo que usted menciona, porque claro, las condiciones del ejercicio pleno de los derechos, del cumplimiento de los derechos hacia las niñas en relación a los niños, hay una brecha importante. Por ejemplo, el tema de violencia basada en género afecta mucho más fuerte a las niñas, y lamentablemente el tema de la violencia empieza desde el estado de gestación. Empiezan ya epítetos negativos, hemos escuchado, yo tengo que decirlo, tengo muchos amigos que a veces también tienen esos comentarios machistas, ¿no? Cuando un hombre va a ser padre de una niña, empiezan claro. algunos epítetos. Y es que es real. Sí, incluso... quieren primero un varón. Primero un varón. Ajá. Bueno, he conocido también algunas personas, hombres que también dicen yo quisiera una niña, todo eso, pero estos son los patrones culturales justo que están ahí estigmatizando a las diferencias que debe haber entre un niño y una niña, ¿no? Porque cuando nace una niña todo es delicadeza, ¿no es cierto? Cuando una niña se cae y llora, enseguidita corremos a cogerle, a abrazarle, ¿qué te pasó, pobrecita? Porque y todo pensamos eso. que es muy débil. débil. Yeah. Pero ¿qué pasa con un niño cuando se cae y llora? Eres hombre. Por lo general Siga. le dicen, levántate. Exacto. Por eso eres hombre, tienes que ser macho. O sea, desde ahí empiezan estas connotaciones, estos estigmas a diferenciar. Y obviamente lo que nosotros estamos buscando es que los niños y niñas especialmente se críen en ambientes afectivos, igualitarios, seguros, libres de violencia. Nosotros hemos hecho varias investigaciones, diagnósticos. El año pasado lanzamos un informe global de las niñas que se llamó Libres para estar en línea, tomando en cuenta la connotación que teníamos con el COVID-19. Y ahí ya surgieron algunos elementos o algunos alertas importantísimos sobre el tema. Hay una nueva forma de violencia que es a través de las redes sociales y el internet que sufren las chicas. Hoy, o en este año, la semana pasada hicimos el lanzamiento del Estado Global de las Niñas, que el informe se llama Entre la verdad y la mentira. Entonces, en el primer informe lo que damos cuenta es que a través de las redes sociales las niñas estaban recibiendo violencia, por varias razones. Por dar su opinión, por el hecho de ser niñas, recibían incluso acoso, y principalmente nos dimos cuenta que no se estaba ejerciendo el derecho a un acceso de internet de calidad. Y eso estaba limitando fuertemente al tema del acceso a la educación también. ¿Por qué? Si no tenían un internet de calidad, primero, ¿cómo se conectaban a las clases virtuales? Segundo, si es que no tenían un dispositivo de alta gama, no les permitía tener estas plataformas virtuales para conectarse al tema de educación. Y esto empezó a limitar fuertemente el tema de la educación. Y yo siempre comento porque, bueno, es así, cuando la educación era presencial ya tenía muchas debilidades y falencias. Teníamos ya. Siempre hemos tenido muchas brechas. Sí, en el tema de educación teníamos muchas. Peor aún ahora que fue virtual. Pues es otra cosa. Hemos visto, a nosotros nos ha pasado en las ciudades que el internet se cae y que hay que estar atrás de las clases de un hijo, de la otra hija. Si a nivel de las ciudades había esta problemática, porque a la par de eso, muchas madres de familia tenían que estar a cargo de las tareas domésticas, de su teletrabajo y aparte de eso, con los niños viendo que se cumplan las tareas. Eso en las ciudades, pero ¿qué pasa en el campo? La situación es mucho más complicada. Muchas mujeres, muchos padres y madres tienen que salir a trabajar. Peor aún, cuando la situación económica se complicó. Y nosotros hemos constatado, solo disponen de un celular para llamar, y si tienen 3, 4, 5 hijos, ¿cómo se conectan? Cuando regresan del trabajo y a veces no tienen servicio de internet, eso es un proceso, una forma ya de discriminación hacia varios factores, ¿no? Claro, la pandemia, el COVID, nos cambió la vida a todos,
en todo sentido, afectado en temas de salud, en temas económicos, en temas de educación, en temas sociales, en temas culturales. Entonces, reactivar todo eso no es fácil. Para nosotros, pensamos que hemos retrocedido unos 20, 25 años en todos esos procesos, porque teníamos algunos avances importantes, pero ahí surgen oportunidades, o sea, surgen nuevas evidencias, pero también surgen nuevas oportunidades. Este año lanzamos el informe global entre la verdad y la mentira. Este informe nos da cuenta que en el Internet, siempre lo hemos sabido, obviamente, muchas cosas no son verdad. Y las chicas nos han dicho, se han sentido estresadas porque han recibido información falsa. Les preguntamos sobre qué, y ellas nos dicen sobre el COVID-19. Teníamos mucha información falsa sobre los derechos sexuales, sobre el tema de embarazo. Es decir, en el Internet teníamos mucha información que era muy falsa, que es falsa, ¿no? Y de ahí surge un tema muy fundamental y muy importante que hablamos nosotros y que vamos a impulsar en ese proceso ligado a todas las acciones que hacemos, que es la alfabetización digital. Las niñas nos dicen, yo no he recibido ningún tipo de alfabetización digital, ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad. Y ahora tengo clases virtuales. Entonces ahora yo tengo que saber, o sea, cómo yo, si entro a una página, sé que esa página es segura, sé que la información que me están dando en esa página es verdadera, cómo sé que no es mentira. Muchas de ellas nos han dicho, nosotros hemos ido a otras páginas para verificar la información, pero eso no lo sabemos, no sabemos exactamente cómo hacer. Por eso es nuestro eslogan, conectadas y seguras. Conectadas y seguras, es el hashtag en donde estamos ahí y estamos trabajando en algunos procesos, algunos temas, para prevenir el tema de violencia en línea, ¿no? Había algunos datos muy importantes cuando inició la pandemia. La Fiscalía, me parece que a nivel nacional, o alguna información que decía claramente que la pornografía infantil en línea aumentó a un 600% a nivel mundial. Casos muy dolorosos. El tema de violencia fue muy duro, muy fuerte. Nosotros nos imaginábamos y decíamos cuántas mujeres que han sido violentadas por su pareja, cuántas niñas, niños han sido violentados por su pareja, y ahora les toca vivir en espacios muy reducidos y estar todos los días ahí. Entonces, todos esos aspectos han afectado a estos temas sociales que son fundamentales y que son claves, y que tenemos una responsabilidad directa, una corresponsabilidad desde los medios de comunicación, desde el Estado como garantes de derechos, el proveer o dar estas oportunidades, porque el Internet también es una oportunidad muy importante para aprender. Ahora, el eslogan que usted me cuenta, conectadas y seguras, sí, tiene relación y tiene mucho que ver, o nace de ahí, porque yo investigaba respecto a cómo se está dando, ¿no? Cómo se está asimilando esta fecha, y por ahí encontré una frase que decía, una fuerza femenina capacitada, que tiene mucho que ver. Ahí hablamos de manera general, niñas, mujeres, pero en cambio ustedes dicen conectadas y seguras para darles a las niñas toda la capacitación para que estén seguras frente a la tecnología, frente al Internet. Exactamente, esa es la propuesta que lanzamos y que arrancamos, ¿no? Porque claro, en línea hay muchas chicas que han recibido comentarios obscenos, ¿no? Solo por el hecho de opinar sobre algún tema, sobre el COVID, sobre la sexualidad, sobre... Porque le identificaron que es mujer, que es niña. Porque le identificaron que es mujer, niña, inmediatamente recibió algún comentario o alguna agresión, llamémoslo así, ¿no? Entonces, obviamente, eso que hace que la niña, la joven, la adolescente, tenga temor, pues obviamente, ¿no? Si a mí me agreden o me cuestionan por mi condición, obviamente ellas se han sentido muy estresadas, muy desmotivadas y con temor de usar el Internet. Y ahora sabemos que el Internet, las redes sociales, debe convertirse en un espacio, un derecho de aprendizaje, una oportunidad fundamental para el aprendizaje, ¿no es cierto? Es interesante saber cómo van ustedes también acompañando este proceso digital, digamos, de que ya pues no nos podemos quedar así, sino que tenemos que entrar a este mundo, pero les estamos dando las herramientas para que al menos tengan esta protección. Justamente, y recuerde, me parece que fue la semana pasada, no me recuerdo si fue el martes, algo, que se cayeron las redes sociales, es que Internet. Claro. Y ahí fue una de las trabajadoras de Facebook, según la información que teníamos, que ella fue la que denunció y dijo,
especialmente me parece que decía el Facebook y algunas redes sociales, han servido para violentar los derechos de las niñas. Y se cayó el Internet. Entonces, eso está ligado al informe que nosotros acabamos de presentar, que es entre la verdad y la mentira. Entonces, claro, nosotros estamos dependiendo de la tecnología, dependemos de la tecnología para muchos avances, para muchos aprendizajes, ¿no es cierto? Entonces, debemos hablar muy fuertemente de la alfabetización digital, pues entonces. Ahora, ya que hemos tomado y hemos entrado a este tema, por ejemplo, de que hay niños que no tienen, y niñas que no tienen acceso, ¿no?, al Internet, ¿cómo estamos en el tema de cuidar los otros espacios? Porque, por ejemplo, hay niñas, no solo niños, que están en videojuegos, en las mismas aulas virtuales tienen una puerta abierta pues para entrar a esta situación y exponerse, ¿no?, a tanta violencia, maltrato y discriminación. Ahí es importante entrar en este proceso que nosotros decimos que es la alfabetización digital, y obviamente ahí tenemos una corresponsabilidad desde los mismos padres y madres de familia, ¿no? O sea, yo tengo que saber si mi hijo y mi hija está en clases, qué páginas está accediendo, hacia dónde está accediendo. Hemos visto en redes sociales incluso que hay muchas páginas que son falsas, y hay, detrás de esa página o de ese perfil está un potencial abusador, violentador, hemos visto. Y ventajosamente los papás han actuado a tiempo, la mamá, y se ha dado cuenta y han logrado en algunos casos, no en todos, pues ubicar a esta persona y tomar las medidas de prevención. Entonces es importantísimo el papel que juega la familia en estos temas. Pero pongámonos a pensar en un sector indígena, que no conocen, no saben sobre este tema. Entonces, por eso es importante potencializar y trabajar con los niños y niñas. Nosotros, en todos los procesos que hacemos, virtuales, presenciales, siempre estamos abordando como primer punto los acuerdos de convivencia en el taller virtual, en el taller presencial, y hablando sobre estos temas de salvaguardia, que les llamamos nosotros, o de protección hacia los niños y niñas. Y justamente ahí abordamos estos temas. ¿Cómo estamos manejando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿A dónde estamos accediendo? ¿Qué comentarios estamos haciendo incluso en relación a algún tema, ¿no?, que no sea alusivo por el hecho de que no estoy de acuerdo con alguna persona? Usted ha visto en las redes sociales, hay peleas por todos temas, por el fútbol, por la religión, por la política, por todo, y ha habido enemistades hasta de familias, ¿no? Entonces, eso es importante abordarlo porque estamos entrando en este proceso y es nuestra propuesta, porque eso decíamos, a más de encontrar estas alertas, estos indicadores que nos dicen las niñas, estoy siendo violentada a través de las redes sociales, a través del Internet, no tengo un Internet de calidad, no tengo acceso a un dispositivo, eso me está limitando en mi desarrollo personal, en mi motivación, en mi autoestima, y además de eso, a mi educación. Entonces, tenemos que ahí proponer algunas cosas para trabajar en estos procesos, ¿no?, sumado a las otras acciones que también trabajamos, como es el prevenir la violencia, ¿no?, prevenir la violencia, y nosotros le apuntamos fuertemente dentro de nuestras acciones, nuestros programas, a un proceso fundamental, que es fortalecer la autoestima, trabajar en los empoderamiento no solo económico, y en los proyectos de vida, ¿no? Entonces, cuando las chicas, nos ha dado muy buen resultado, cuando las chicas están con el autoestima, cuando han trabajado en sus empoderamientos afectivos, sociales, en sus sueños, económicos, y tienen su proyecto de vida clarito, decir, a ver, yo quiero hacer esto, eso nos ha ayudado muy fuertemente a disminuir violencia, a disminuir embarazo en adolescente, y sobre todo también a postergar los matrimonios precoces, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a romper estas barreras que hablábamos. Hay que atacar desde la raíz, entonces, no es porque decir, hoy vamos a trabajar por el embarazo en adolescentes, hoy vamos a trabajar por la violencia, no, ya viene desde abajo, que hay que entrar con una formación y con una conciencia. Por supuesto, y muchas gracias por esa aclaración, porque cuando hablamos de patrones culturales o normas sociales, esos vienen arraigados desde 500 años, claro, 500 años, entonces viene de familia, en generación, y está presente no solo en las comunidades indígenas, porque a veces estigmatizamos demasiado. No, acá no se dice nomás. Acá, entonces,
está presente en las ciudades, está presente en las zonas rurales, está en la parroquia, está a la vuelta de la esquina, está en los ricos, en los pobres, en los indígenas, en todo lado está presente el tema de la violencia. Y como decía yo al inicio, hay unas violencias que son tan sutiles que le vemos como naturalizado y eso no nos ha permitido entrar en estos procesos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ahora tenemos niñas de 11, 12, 13 años embarazadas. Entonces... porque buscan de pronto un refugio. No, pero es que por lo general, y ese es un tema muy importante, porque nosotros hemos visto, o sea, en 12, 13 años, y las parejas son mayores, no puede haber un consentimiento. O sea, definitivamente ahí no puede haber un consentimiento. Muchos de esos casos son resultados de abusos sexuales. Entonces, una niña criando a otra niña, asumiendo el rol de madre, asumiendo el rol de mujer adulta, imagínense. Es muy doloroso, es muy crítico, es un problema ya de salud pública este tema del embarazo. Y estamos obviamente articulados, porque no es que esto solo Plan está haciendo, no, nosotros estamos articulados con varias instituciones, empresas, organizaciones del Estado, por ejemplo, con el Ministerio de Salud. Y justo el día lunes hicimos una toma de poder por el Día Nacional de la Niña en el Ministerio de Salud, donde varias chicas del movimiento, incluidas chicas de aquí Cotopaxi, ventajosamente, tomaron el poder de varias direcciones, de varias subsecretarías en el Ministerio de Salud. ¿De qué se trata esta toma de poder? Esta toma de poder trata de evidenciar estas capacidades, en primer lugar, que tienen las niñas para asumir un cargo público. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nos permite también dar cuenta y evidencia de las cosas que les afectan, porque se convierte en un diálogo y nos están diciendo, mire, aquí tenemos esta problemática sobre el embarazo adolescente, aquí tenemos esta problemática sobre educación, sobre violencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo para vamos que vayan a con argumentos. Claro, entonces, como usted decía, esto hay que iniciar desde la raíz. Para romper un patrón cultural no es cuestión de un taller de un mes y con eso ya logramos cambiar. Campañas, no es posible, ferias, claro. No es así. Es un proceso, por eso yo le decía también al inicio, nosotros trabajamos todo el año en este proceso, todo el año. No es que solo el 11 de octubre cogemos, hacemos esto y listo, no, estamos trabajando todo el año, porque lo más principal para poder romper un patrón cultural que viene desde 500 años, 300 años, arraigado en la sociedad, tenemos que trabajar con los actores claves. ¿Quiénes son los actores claves? Los niños, las niñas, las jóvenes, los hombres, las mujeres, los adolescentes, para que ellos no reproduzcan estos patrones culturales principalmente. Procesos a mediano y largo plazo. Claro, porque no sé, usted debe haber escuchado también, yo he escuchado en mi familia, en otros espacios, así nos criaron y así me he formado como hombre de bien, así tienes que formarte vos con el látigo en la mano y cosas así, ¿no? Cosas que obviamente eso contribuyen al tema de violencia, al tema de discriminación y a que estas brechas sigan incrementándose antes que reducirse, ¿no? Entonces, es muy importante estos procesos. El día de hoy hubo una toma de posesión también en el Ministerio de Educación. Fue un pedido del Ministerio de Educación, eso nos parece muy importante, porque ahí pudieron dialogar también sobre este retorno progresivo a clases que está planteando ya el Ministerio de Educación. Y ahí es importante porque en varias comunidades es el pedido a gritos de los padres y madres de familia que sus hijos regresen a clases presenciales porque no están aprendiendo. No están aprendiendo. Y no tienen herramientas y argumentos. No tienen las para herramientas, poder las metodologías, las habilidades. Habilidades. Entonces, ahí tiene su lógica, pues, desde ese pensamiento. O sea, si mis hijos no están aprendiendo, no tengo cómo darles el espacio preferible que vayan a clases presenciales. Y obviamente, y el día lunes hicimos una toma de posesión en el Distrito de Educación de la Tacunga, estuvo ventajosamente la coordinadora de la Zonal 3, y ahí pudimos conversar y plantearle, ¿no? O sea, pero si se regresa tiene que ser con procesos de bioseguridad seguros para los niños y niñas, porque si no, regresar a clases y vamos a tener unos contagios, un rebrote y complicados todos, ¿no? Todo, maestros, niños, niñas. Entonces, eso hay que irlo analizando y pensando. Ventajosamente, como digo, estamos en este proceso, en esta coordinación, en esta alianza con varios ministerios y eso nos permite avanzar, digamos. A propósito que usted ha manifestado de este diálogo que han tenido con el Ministerio de Educación, digamos, en este caso, acá en la localidad con la Dirección de Educación en este entonces, pero sabe que le están echando ya la responsabilidad, y le digo así clarito, al padre de familia, pues, firme si está de acuerdo que regrese su niño. Está pasando, los papacitos queremos que regresen a clases, pero ya es cuestión de ellos, en cambio, garantizar seguridad al niño. Pero si nos hacen firmar... Claro, ese es un tema bastante
diría yo, bastante crítico, ¿no? Porque, claro, si yo ya firmo la autorización para que mi hijo, mi hija, claro, me convierto en un responsable, ¿no? Sabe lo que le pasa. Y desde el otro lado, desde la institución educativa, desde los distritos de educación, debería haber todo este tema de respuesta, ¿sí? A ver, claro, nosotros hemos recibido como plan acá en Cotopaxi ya algunos pedidos de algunas unidades educativas, que le apoyemos con esto, que le apoyemos con estos elementos de bioseguridad. Porque todo va al costo del padre de familia. Claro, nosotros lamentablemente no tenemos como los recursos suficientes como decir, bueno, vamos a apoyar a todas las escuelas. Y más bien hemos hecho un acercamiento al Distrito de Educación de Latacún especialmente. Le hemos dicho, bueno, ¿bajo qué condiciones nosotros podemos apoyar y en qué? Para que no haya primero duplicidad, ¿no es cierto? Y después no esté esta sobrecarga y otras sobre escuelas abandonadas. Exactamente, sobre los padres y madres de familia. Bueno, yo escuchaba una campaña que está lanzando el ministerio, que es apadrinar una escuela. Bueno, yo tengo mi comentario, ahí debería ser una responsabilidad directa del Estado, desde mi punto de vista, ¿no? Y de ahí que la ley lo dice, claro, la ley la Constitución, el Código, todo lo dice. El Estado es el garante de y ahora estamos buscando padrinos. Entonces, bueno, eso es un espacio donde debemos irlo construyendo, conversando, dialogando, debatiendo para ver cómo avanzamos, porque, claro, detrás de eso están justamente las niñas, están los niños que necesitan seguir su proceso de educación, de formación. Entonces, por ahí estamos en este trabajo. Estos espacios del Día de la Niña, estos tomas de poder, estos diálogos, pues nos permiten primero hacer ruido, ¿no? Decir, mucha gente dice el Día de la Niña, ¿de qué se trata? Unos entienden de una forma, otros de otra forma, pero estamos dando cuenta de que hay una problemática. Y al menos dejarles esta semillita o este mensaje sonoro, ¿no? Algo está pasando, puedo incluirme yo en este proyecto, podrá haber un cambio, entonces yo pienso que también ese es el camino, ¿no? Por supuesto, porque eso es importante, como le mencionaba. Los espacios de violencia están en el espacio familiar principalmente, en la familia, en la escuela, en la comunidad, en la sociedad, en la institución, están en todos los espacios. Y está tan naturalizado, como yo le decía, que a veces, o sea, como tomábamos este ejemplo de niñas que se embarazan, la responsabilidad le echan a la niña. O sea, no puede ser así. Claro, no puede ser así. Porque por ser mujer. Por ser mujer, o ella misma de haber querido, o esto pasó, o ella le provocó. O sea, a veces desde los mismos jueces que manejan estos temas. Entonces, mire, ahí hay estas connotaciones que son muy, muy, muy difíciles de abordarlas, pero que debemos evidenciarlas, porque si no se queda como, sí, está bien. O sea, si una niña no está estudiando y está cuidando a sus otros hermanos, está bien, es que los papás no pueden. O sea, hay estas justificaciones, entre comillas, para decir no. Es que tienen que hacer eso, es que tienen que trabajar. Y hay patrones culturales que justamente, o normas sociales que contribuyen a todo este proceso, pues, ¿no? Entonces, mire, en las comunidades indígenas donde nosotros estamos interviniendo, hemos constatado, ¿no? Cómo los padres y madres de familia dicen, o sea, ya a cierta edad las adolescentes tienen que conseguir pareja para que puedan sustentar, la pareja le pueda mantener económicamente, o si no, tienen que salir a trabajar. Y los estudios, eso queda en un segundo plano. Justo de ese tema vamos a hablar después de la pausa. También el tema usted nombró el tema de movilidad. Movilidad interna, pues hay niñas que desde el sector rural están saliendo a la ciudad, pero ¿cuál será la situación de ellas también? Es difícil porque no se han preparado para un cambio así. Entonces les invitamos que siga con nosotros, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para hablar de este y más. Los grandes proyectos se construyen con un amigo de confianza. En Salcedo, Ferretería Millennium. Distribuidores al por mayor y menor de cemento Selva Alegre, Campeón y Armaduro. Hierro Adelca, pintura para domicilio, accesorios PVC y todo lo que necesites para tu construcción.
Confía en la calidad y variedad de Ferretería Millennium. Servicio a domicilio, llamando al 2728-234. Ferretería Millennium. En Salcedo se vende una casa amplia y moderna. A pocos metros del Parque Lineal de la Laguna de Yambo, se vende una propiedad de 5.000 metros cuadrados. Consta de una casa de 360 metros de construcción. Cuenta con cerco eléctrico, sistema de videovigilancia, alarma con sensores de movimiento y todos los servicios básicos. El terreno es apto para el cultivo, cuenta con agua de riego. Además, tiene un local comercial con mini departamento. Contáctese al número celular 0961 43 44 55 o escriba al número WhatsApp 0034 65 47 38 747. Gracias por continuar con nosotros. Vamos, el tema que quedó planteado, ingeniero, el tema de la niña rural y la migración a la ciudad. Y también en el corte hablábamos de la migración también de país a país, que también es otra situación, pero abordemos primero esto. La niña del campo también se va a la ciudad con los papás porque por el tema laboral tienen que salir. ¿Cuál es la situación de ellas? No están preparadas y ahí viene la discriminación. Por supuesto, claro, hemos visto, hemos constatado, ¿no?, cómo se les discrimina a las niñas, a las mujeres por el hecho de ser indígenas y las condiciones no son las mismas o empeoran en este caso, ¿no? Empeoran en temas de violencia, temas de discriminación, temas de acceso a la educación, porque cuántas de esas niñas que han migrado lo hicieron por un sustento económico de sus padres, claro, por las condiciones económicas y como mencionábamos, la pandemia, el confinamiento nos afectó fuertemente, especialmente en tema económico. Entonces, muchas personas, muchas familias han tenido que buscar otras opciones para su sustento económico y uno de esos es migrar a otros sectores, a las ciudades, a otros países incluso, como hemos visto que el tema de migración de la población ecuatoriana hacia otros países ha incrementado en los últimos años por la situación económica. Pero también tenemos el otro caso de migración de población venezolana especialmente, ¿no? Y que en esas condiciones las niñas también son violentadas, son abusadas, no están accediendo a educación, están trabajando, están haciendo trabajo doméstico. Entonces hay varios factores que están influenciando y que han contribuido, como yo mencionaba, en incrementar estas brechas, ¿no es cierto?, ¿no? Y obviamente ahí tenemos que trabajar conjuntamente en alianzas con los gobiernos parroquiales, cantonales, provincial, con el gobierno del Ecuador, con los ministerios, porque esta es una problemática no solo de Cotopaxi, no solo de ciertas comunidades, es una problemática a nivel del país. Y que los programas y proyectos que están articulados a esta problemática, porque es evidente, o sea, porque como mencionaba, la violencia no es solo en Cotopaxi o en la zona tal o en la zona tal, la violencia está presente en todos los espacios, en todas las ciudades, en todos los estratos de la sociedad. Ahora, si bien es cierto, hemos planteado, ¿no?, el tema de la migración de la niña, de la familia, del campo a la ciudad, pero ¿cuál es el aporte que tiene que dar la sociedad aquí? Porque si bien es cierto, hay organizaciones, están ustedes como Plan Internacional que están trabajando por romper estos patrones de discriminación, digámoslo así, pero la sociedad, ¿dónde entra? Porque también tienen que aportar la sociedad. Caso contrario, no vamos a llegar por más programas, por más apoyo del gobierno. No llegamos si la sociedad no acepta la realidad y no aporta para que se la cambie, porque si no acepta a la niña en este caso. Por supuesto, es muy importante lo que usted nos menciona, Sonia, por el hecho de que, primero,
hay que decirlo claramente, la sociedad ecuatoriana es una sociedad muy machista, es una sociedad violenta, tenemos una sociedad insegura, la seguridad está terrible, y obviamente también un tema de violencia, especialmente hacia las niñas, hacia las mujeres. Imagínese a una niña que venga del campo. Por supuesto, y como yo le decía, hay varias condiciones ahí, ¿no es cierto? Por el hecho de ser niña, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser indígena, por el hecho de ser pobre, por el hecho de si tiene una discapacidad, y si peor está en movilidad humana. Entonces, todas estas condiciones contribuyen muy fuertemente a estos temas de discriminación, de exclusión, de violencia, de agresión incluso, ¿no es cierto? Y la sociedad tenemos que cumplir un rol fundamental en este proceso porque somos los corresponsables de la garantía de estos derechos. Obviamente, estos patrones culturales o normas sociales que yo le mencionaba que están arraigados desde hace mucho tiempo, es muy difícil cambiar, es muy complicado. Y de ahí la importancia de los medios de comunicación especialmente, ¿no es cierto? De las redes sociales incluso. Mire, a mí me han llegado algunos memes, algunas páginas donde se le estigmatiza a la mujer, pues. O sea, a la mujer se le ve como un objeto sexual, o sea, para vender algo. Hemos visto, en las páginas sociales, en Facebook, encontramos ahí. Como usted decía, casi es normal ver eso. Claro, y eso que, imagínese, antes se utilizaba la imagen de la mujer para vender cosas, ¿no? Para vender cerveza, para vender esto, para vender alimento. Claro, y siempre se utiliza esas formas también sutiles de violencia, pues vista como objeto sexual, porque, claro, los hombres por general dicen, no, pues ahí está una mujer y eso atrae, y por eso va a comprar el producto y cosas así, ¿no es cierto? Entonces, mire, desde los medios de comunicación, las redes sociales, juegan un papel fundamental, porque qué tipo de mensaje yo estoy dando a los que escuchan, a los que interactúan en todo este tema de redes sociales, ¿no es cierto? Desde ahí es un proceso fundamental, ¿no es cierto? Las redes sociales contribuyen fuertemente a temas de violencia o de discriminación, especialmente hacia la población venezolana, ¿no es cierto? A quienes llegaron a nuestro país. Claro. Y el otro día se hacía una especie de, no sé si es adecuado, pero una especie de comparación cuando hace algunos años la población del Ecuador empezó a migrar fuertemente hacia España y sufrieron las mismas discriminaciones que nosotros estamos haciendo ahora con la población venezolana, las mismas o peores. Entonces necesitamos un cambio en la sociedad. ¿Y cómo lo logramos eso? Necesitamos primero trabajar en la familia. Necesitamos estas nuevas formas de liderazgo de las niñas, de los niños, para darles su voz, para darles sus espacios, sus oportunidades, que ellos nos digan, un momentito, usted está violentando. Porque claro, encontramos también algunos, y a mí me parece importante esta aprobación de esta ley del acoso laboral también. Porque claro, muchas mujeres han tenido que soportar o aguantar acosos, bromas, abusos, por no perder el trabajo, ¿no? O sea, y es como decir, o sea, tengo que aguantarme porque si reclamo me han de botar del trabajo. No, pues es que las bromas o a veces lo que se conoce como rimas, como cachos, ya está como ahí cultural. Y fomentan la violencia. Eso es lo que decían los micromachismos que fomentan tan sutilmente que decimos, pero es una broma nomás, ¿no? Y claro, las niñas crecen mirando eso y a la edad de unos 15, 20 años para ellos es normal. Pues. Claro, entonces ahí empezamos a ver estas brechas, estas diferencias. Como le decía desde el inicio, le vestimos de rosadito a la niña porque es delicadita y al hombre tenemos que vestirle de colores más fuertes porque es fuerte. Entonces se crían en esos ambientes y espacios, ¿no es cierto? Yo soy niño, por lo tanto yo tengo que ser macho. Yo soy valiente, yo soy niña, yo soy débil, él es macho, él es el fuerte, Desde ahí empiezan estas construcciones sociales de diferencias, ¿no es cierto? Y lo que debemos hacer es explicarles a los niños también, pues decir, la niña es una persona que también tiene los mismos derechos que el niño, para que se críe en un ambiente, como decía, afectivo. Los mismos derechos, lo que hay que decir, claro, son funciones quizá un poco diferentes, claro. Pero los derechos son los mismos, eso no está en discusión. Los derechos son absolutamente los mismos y eso nos debe garantizar el Estado dándonos a las oportunidades en todo sentido, en el acceso a educación, en acceso a servicios de salud, en tener la oportunidad de denunciar cuando alguien me está violentando, acosando, ¿no es cierto? Yo le mencionaba que la violencia hacia las mujeres inicia desde el estado de gestación, con estos epítetos, con estas frases, y cuando son niñas
niñas de igual forma, discriminación, exclusión, violencia, abuso sexual, adolescentes igual, empieza el embarazo adolescente, matrimonios precoces, no acceso a educación, y después lamentablemente hemos tenido y hemos evidenciado casos de femicidio. Me trae esto a la mente algo que lo dijimos igual en la pausa. Conversábamos sobre este episodio doloroso, sobre un conocido, se les llama coyotes, que cruzó la frontera, bajó cargada una niña, y la abandonó. Entonces, pasa esto de pronto, ¿cómo los padres pueden confiar a una persona extraña, llevarla de un país a otro? No, pues no podemos decir será por ser niña, pero está pasando esto mucho con mujercitas. Sí, lamentablemente hay varios casos, ¿no? Varios casos. Ahí está, ese es el primer caso, ¿no? Sí. Cuando fueron arrojadas 2 niñas. Fueron arrojadas, y dejadas a su voluntad, imagínense, o sea, cómo hay personas como se les denomina los coyotes que pueden hacer esto primero a unas niñas, ¿no? Y segundo, lo que usted mencionaba, cómo los padres, madres de familia, por más necesidad que tengan económica o lo que sea, van a permitir hacer esto. O sea, yo, bueno, no lo entiendo muy bien cómo una persona puede hacer eso a sus niñas, claro, ¿no? Pero también es importante ver cómo estos temas son una problemática social, ¿no? O sea, aquí hay de trasfondo muchos aspectos de carácter social que fomentan la violencia, que fomentan la discriminación, que fomentan especialmente el tema de violencia, ¿no? Nos hemos convertido en una sociedad muy violenta, en una sociedad muy agresiva, por todo sentido, por todo lado, en todo momento. Antes decíamos, bueno, tal lugar o tal sector, en tal ciudad es peligroso. Ahora no, ahora vemos sicariatos, personas que mueren, que son robadas, que son asaltadas, que son violadas, a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier ciudad, y a cualquier hora. Entonces... Y yo le quisiera mire, me hace analizar algo. Por más que tengamos una niña con carácter, que proteste y que exija sus derechos, que se empodere, sea una líder, si no hay política de Estado, y pasa esto de la movilidad humana, que la gente empieza a salir de sus países por la situación crítica, política, económica. Entonces, mire, o sea, si una mujer, un grupo de niñas, de jóvenes, se planta, exige sus derechos, pero si el Estado no garantiza igual su seguridad, qué difícil, o sea, qué duro. Sí, muy importante lo que usted nos menciona, porque, claro, dentro de las responsabilidades que tienen primero los gobiernos cantonales, deben tener una ordenanza para prevención de la violencia de género, eso ya está establecido. Pero nosotros siempre insistimos, ¿no?, en que una ordenanza, una política pública tiene que estar acompañada de los programas, proyectos y los recursos, no solo económicos, sino recursos técnicos. Porque si no, yo ya tengo la ordenanza, aquí está, qué lindo, qué bonito, pero después no hay los recursos y no podemos implementar, operativizar esa. O también hay unos malos entendimientos, ¿no? Recuerdo hace un tiempo estuve participando con alguien que revisaba todo este tema de las ordenanzas y me comentaba a nivel nacional, ¿no?, que en algunos municipios decían, no, si nosotros sí estamos cumpliendo la ordenanza, ¿y cómo lo están cumpliendo? Ya les dotamos de uniformes a las mujeres, por ejemplo. Ya contratamos mujeres para que hagan la limpieza de las oficinas. Entonces, mire, no hay un entendimiento claro de qué se trata esto, ¿no es cierto? Porque eso yo siempre me atrevo a insistir y decir, debe haber acompañado los recursos técnicos y económicos, porque a veces también pasa y nos ha pasado, ¿no? Ya está la ordenanza, podemos tener los recursos, pero le ponen a una persona profesionales que no desconoce o que no tiene claro cuál es el enfoque, trabajar en temas de género, y por eso los programas proyectos no dan resultados, ¿no es cierto? O son demasiado puntuales, ¿no? Mencionaba, o sea, no se trata de ir y dar un taller y con un taller sensibilizamos y ya cambió, ¿no? Ese es un proceso permanente. Claro, nos sirven las estrategias de comunicación, información, dar mensajes permanentes para que se quede como el mensaje claro, ¿no? O sea, y piense yo ese momento, pero eso debe ir acompañado a cambiar estos patrones culturales, estas normas sociales, y ahí es importantísimo lo que usted mencionaba. Una organización social, como es el Movimiento por Ser Niña, que debe estar articulada a los otros movimientos sociales. Ese es
nuestro reto, nuestro objetivo, para que este movimiento por ser niñas sea un movimiento social. Este momento está obviamente acompañado fuertemente de este plan internacional. Bueno, ya tenemos otras instituciones que se están sumando, pero la idea es que sea un movimiento, entre comillas, independiente y que esté apoyado desde los medios de comunicación, desde el GAT provincial, desde el Estado, el Ministerio, el Plan, la otra ONG, la empresa, que impulsan y apoyan a este movimiento. Varias de estas lideresas están articuladas ya a otros movimientos sociales, como el ROTNA, hicieron ya algunas unas mesas técnicas donde propusieron desde su agenda cuáles son las reformas que debe tener el Código de la Niñez, ahora es el COMPINA. Entonces se tomaron en cuenta estos aspectos. Desde ahí es un proceso fundamental e importante porque debemos exigir también al Estado que cumpla como sus funciones. Exactamente. Y claro, a veces las reducciones de presupuestos en los GATS no se le apunta a estos procesos, porque claro, entre comillas, se habla del 10% que deben ir hacia atención de grupos vulnerables, pero a veces se malentiende porque dicen, bueno, yo voy a trabajar por los niños y niñas, ya construí un parque y ahí está, pues, ¿no? Bueno, y la realidad. No estamos diciendo que eso está mal. Claro, necesitan recreación, pero hay otros problemas más de trasfondo, como este tema de violencia, el tema de la educación, lo del internet, la migración, el tema económico. O sea, hay otros factores más de fondo, ¿no? Y contradicción también en los discursos políticos porque hay GATS, bueno, no los vamos a nombrar, pero hay GATS municipales que incluso han quitado los recursos para los departamentos que se llaman de derechos, para el departamento de cultura, para los departamentos donde defienden a las niñas, a los grupos vulnerables, quitan esos recursos para botarlos a obra física de cemento. Entonces, esa es la realidad actual. O sea, viene un presupuesto que tranquilamente se lo podría dividir, repartir con equidad o cumpliendo el 5 o 10% que les dan, la ley que dice, pero no. Rompieron todo y quitaron ese poco recurso que asigna el Estado por ley y se destinaron a otras cosas. Entonces yo pienso que desde las mismas autoridades locales, si no hay esta conciencia, yo pienso que es difícil que vaya aterrizando lo que el gobierno tiene en la Constitución. Exactamente, y por eso es importante que nosotros como sociedad, como organizaciones, pues exijamos pues también que se cumplan estas políticas, estas ordenanzas y que se asignen los recursos necesarios, ¿no? O sea, es importantísimo porque lamentablemente los espacios de participación ciudadana, los espacios de exigibilidad se han visto limitados o mermados, ¿no? Entonces vemos a veces mucha pasividad de muchas personas, conformismo. Y no se trata de mantener un status quo, ¿no? Es decir, a ver, estas familias necesitan agua, les doy agua y con eso ya soluciona el problema y ya no reclama, ya no exigen, ¿no? Es más bien construcción social, construcción desde estos espacios, con el rol, con la voz de los niñas especialmente, porque a ellas les afecta fuertemente, a las mujeres también. Nosotros hemos hecho procesos que hemos trabajado en forma diferenciada entre niños, niñas, hombres y mujeres, porque el ejercicio de poder se mira ahí. En asambleas comunitarias, miren, los que toman las decisiones son los hombres, claro. Los que más hablan son los hombres. Las dirigencias comunitarias, justamente, yo diría que un 90-95% están lideradas por hombres, si no es más. Y los cargos que son de tesorería, secretaría, están limitados a las mujeres. Entonces, miren, estos espacios de tomas de decisión, que es un ejercicio de poder, están vinculados a estos temas también. Entonces, yo soy hombre, tengo que decidir, yo decido qué se hace, qué no se hace, y cuando empezamos a escuchar las voces de los niños, de las niñas, eso nos ha cambiado a nosotros desde hace mucho tiempo nuestras formas de intervención, porque ellos nos dijeron, muchos niños nos dijeron qué es lo que les afecta, qué es lo que quieren. ¿Quién más que ellos viven? Queremos afecto, eso nos dijeron. Afecto. Afecto. Queremos afecto. Claro, entonces uno se pone a pensar, ¿y ahora? ¿Cómo les damos afecto a los niños? Claro, entonces ¿quiénes deben darle? Son los padres y madres de familia. Entonces, entrar en esos procesos de sensibilización que no son tangibles, que son intangibles, también se entra en un proceso de confrontación con las comunidades. Nosotros hemos tenido muchas dificultades porque, claro, las comunidades, las dirigencias quieren ver algo tangible, ¿no? Nosotros teníamos intervenciones fuertes hace algunos años en temas de educación y construíamos aulas, apoyábamos. Entonces, cambiar todas esas formas de desarrollo, de pensamiento, es bastante difícil, bastante complicado, pero también no es que estamos estancados, hemos dado
dado algunos logros importantísimos. Para mí un logro fundamental es tener este potencial de chicas dentro del movimiento, especialmente aquí en Cotopaxi. ¿Qué tiempo les llevó tener esos procesos, bueno, inician desde la construcción de algunos proyectos, ¿no? Nosotros teníamos bueno, hasta ahora tenemos un componente, antes como un proyecto fuerte, zonas libres de embarazo, donde trabajábamos con los chicos y las chicas en metodologías lúdicas, ¿no? Porque ahí nos dimos cuenta, si ellos salen del colegio donde han estado 8 horas, 7 horas sentados en clases, en la tarde iban a estos talleres y no íbamos a hacer lo mismo, pues porque se iban a aburrir. Entonces empezamos a trabajar en esos procesos, en construcciones, y como le decía, en temas de fortalecimiento de la autoestima, en darles el espacio, la oportunidad y las voces para que ellos nos digan qué es lo que les afecta, cómo, pero no solo eso, sino también cuáles son sus sueños, cuáles son sus propuestas. Y desde ahí hemos construido algunas logros muy, muy importantes, ¿no? 2 chicas de aquí de Cotopaxi, del movimiento, participaron en eventos internacionales, y eso es muy, muy importante. O sea, no es algo así muy, muy sencillo, no es algo así muy Pero muy eso es nato, solo que claro, se dé el apoyo, nosotros, ¿no? Para que ya se claro, vaya formando. nosotros les hemos formado, les hemos acompañado en fortalecer estas capacidades, ¿no es cierto? Y ellas han logrado, y claro, ojalá, hoy me olvidé, pueda entregarle un documento que son historias que inspiran, que recogen las historias de vida de jóvenes de las provincias donde trabajamos, y ahí están 2 historias de vida de jóvenes de aquí de Cotopaxi, de un joven y una joven. Y ahí es claramente cómo ellos cuentan, ¿no? Cómo eran antes y cómo son ahora. Gracias al apoyo que hemos brindado, al acompañamiento que hemos brindado en todos estos procesos de formación, de capacitación y de aprendizajes, porque no es que nosotros todos sabemos, no, hemos aprendido desde ellos, hemos construido con ellos y seguimos aprendiendo y seguiremos construyendo. Construir desde una realidad, yo pienso que es el camino más correcto. Fundamental. Para finalizar, porque el tiempo se nos ha venido encima, el tema es bastante profundo, digo yo. Qué excelente sería que la sociedad participe en todos estos procesos, porque tengo un dato, de pronto si es correcto, no sé, es más o menos 1 millón, sí, 1.1 millones de niñas están a nivel mundial luchando y rompiendo el status quo que usted hablaba. Están ellas redefiniéndose, están pensando contra viento y marea y se están posicionando. Entonces, qué interesante sería apoyar que este número crezca y de pronto no vaya encontrando obstáculos y debilidades y vaya mermando, sino más bien ser parte, ¿no?, de este proyecto de más de 1 millón de niños, ¿no? Sí, claro, y sí, obviamente van a encontrar obstáculos porque hay posiciones contrarias también a todos estos procesos, porque, como usted decía, es romper el status quo. Entonces, claro, cuando a una persona, a un hombre, lo que sea, se le rompe el poder, si ya no tengo el mismo poder, ahí es cuando ahí la afectamos. Se arma. Entonces, ahí empiezan estos. Pero entonces, si encuentran, porque los van a encontrar dificultades, obstáculos, pues hay que saber avanzar, ¿no? Hay que saber construir, hay que seguir adelante. Porque, claro, a veces cuando ha habido ya estas oposiciones, estos comentarios, lo que es, a veces ha habido desmotivaciones, se han dicho, no, hasta ahí llego y me abro, ¿no?, en paz, como que dice. Pero continuar con estos procesos, mientras más se sumen, más niñas, más adolescentes, más jóvenes se sumen a todos estos procesos, y no sean 1 millón, sean más, nosotros estamos apuntándole a 100 millones de razones, les llamamos a nivel del mundo con plan internacional. Es decir, queremos llegar a 100 millones de niñas, a 100 millones de razones que les llamamos, es parte de nuestra estrategia global, ¿no? Y estamos llegando, estamos avanzando, estamos logrando, ¿no? Porque claro, una niña que es parte, una adolescente que es parte del movimiento por ser niña, tiene sus amigas, sus familiares, sus primas, sus hermanas, y van replicando y se van sumando y se vamos armando y vamos armando una marea, ¿no? No están solas, vamos avanzando. Y ahí con el acompañamiento de instituciones, de ONGs como Plan, de otras instituciones, van a seguir creciendo, avanzando, cuestionando, debatiendo y proponiendo, ¿no es cierto?, que es lo más importante. ¿Ustedes van a territorio buscando de pronto estos perfiles de niñas que pueden ser parte, o cómo de pronto pueden ser parte de Plan Internacional? Hay gente que sí de pronto ve niñas con excelentes ideas, pero no encuentran lo que ustedes dan, este apoyo, esta formación, esta motivación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo pueden acceder?
Bueno, mira, nosotros como plan tenemos aquí en Cotopaxi, bueno, y el país, ciertas zonas de intervención por las otras formas de financiamiento. Claro. Nosotros estamos en 4 de los 7 cantones, que es Latacunga, Pujilí, Saquicilí y Sicchos. Estamos en alrededor de 74 comunidades, tenemos 5.000, un poquito más de niños y niñas o familias patrocinados y patrocinadas. Y en estas comunidades hacemos una intervención directa, ¿no?, con estos procesos de formación, de capacitación. Pero de ahí lo importante es tener estas alianzas. Por ejemplo, tenemos una alianza con el GAT provincial, con el MIES, con los GAT cantonales, con los GAT parroquiales, y lo que hacemos es transferir estas metodologías, ¿no es cierto? Y entonces llegan, ellos claro, pueden llegar a otras instancias, espacios donde nosotros no llegamos. Obviamente por la limitación de recursos, pero también tenemos limitaciones de recursos, claro, ¿no? Porque a veces se imaginan que hoy en el plan internacional es una ONG y que ahí está el dinero, el billete. No es así, no es así. Lamentablemente todas estas recesiones económicas nos afectan también a nosotros, nos ha afectado. Pero estamos avanzando, estamos trabajando en las comunidades, proponiendo, tratando de cambiar estos paradigmas, estas normas sociales. Y ahí tenemos el respaldo muy fuerte de estas niñas, de estos niños, de las familias, de las mujeres, de muchos voluntarios, voluntarias, de las comunidades, de los mismos dirigentes, que también empiezan ya a pensar diferente, y decir, no, por aquí algo está. Entonces, a futuro en estos 4 cantones de los 7, seguro saldrán nuevas líderes. Por supuesto que sí. Ya tenemos varias líderes y vamos a seguir sumando. Claro. Muchísimas gracias por este tiempo, por la entrevista y por el tema que hemos abordado, muy importante. Lo vamos a seguir replicando en nuestras programaciones, estas partes importantes que se ha visto. Contarles también que estuvo programado, coordinado, dialogar con Rosario Pillo, es una mujer que vive en el sector rural, pero que también le ha costado muchísimo, ha hecho procesos para tener este espacio en el tema político. Pero lamentablemente justo esto, ¿no? Porque está en el campo, hay problemas de transporte, la noche es difícil por el tema de seguridad y más allá de eso también el tema de la cobertura digital no llega y no es posible, no ha sido posible conectarnos con ella, pero a futuro vamos a hacer todo lo necesario para que ella venga y nos cuente cómo desde su experiencia nos vaya contando los procesos que tuvo que hacer y sigue ella viviendo en el campo, pero ya tiene un espacio bastante convencida de que puede hacer más. Llegó a ser concejal alterna, pero más allá de eso está aportando también a la comunidad de esto. Entonces, bueno, lamentamos que no haya estado acá, pero a futuro vamos a hacer lo posible para atenderlo. Una buena noche, muchas gracias. Muchas gracias y esperamos que los mensajes que lo que hemos conversado el día de hoy, pues también logre llegar y sensibilizar a muchas personas, a muchas familias aquí en la provincia y que ojalá a corto, mediano o largo plazo tengamos una sociedad mucho más justa, mucho más segura, mucho más equilibrada y equitativa, donde podamos decir que estamos cumpliendo los derechos para las niñas especialmente. Yo estoy segura que sí. Y no es porque solo lo vamos a hacer este programa, vamos a seguir conversando de estos temas más adelante. Y con lo que me quedo, así rapidito nomás, es que los niños dicen que quieren afecto. Qué interesante, los niños quieren afecto. Y recordarles que la primera violencia que sufren es en el hogar. Dos cosas importantes. Una buena noche a usted.